Hola chicos, este sería el capítulo de alcoholes, fenoles, tioles y éteres. Es el capítulo 13 del libro negro. Es nuestro siguiente capítulo. Aquí vamos a seguir viendo nomenclatura y un par de reacciones en las propiedades químicas de estos compuestos. Principalmente vamos a ver reacciones de los alcoholes y la nomenclatura de estos grupos funcionales que tenemos resumidos en este capítulo. Vamos a empezar con alcoholes. Estos también están en la tabla que les comentaba en la clase anterior. La tabla de prioridades está en el capítulo de aminas, en la página 598. Es importante, por favor, esa tabla de la página 598 del libro negro, tabla 16.1, la estén manejando porque es la tabla que me indicará a mí que habiendo toda esta lista de grupos funcionales que aparece ahí, quién de ellos tendrá prioridad para poder asignarle el nombre como nombre principal a la cadena o terminación de la cadena según sea el nombre principal. Por ejemplo, si tenemos un alcohol como grupo funcional principal, pues la terminación va a ser ol y se nombraría como grupo funcional principal el alcohol. Pero si tenemos un aldehído, el grupo funcional principal sería el aldehído y la terminación que recibiría el compuesto fuera al. Eso lo tenemos en la tabla, ¿verdad? Entonces, se trata de que le peguen una revisadita. Cuando hay un grupo funcional de mayor prioridad, por ejemplo el ácido carboxílico, todos los demás grupos funcionales aparecen como sustituyentes y entonces sus nombres van a ser nombrados como dice en la última columna, nombre como sustituyente. En el caso de un aldehído será nombrado como un formil, en el caso de una acetona como un oxo, en el caso de un alcohol como un hidroxi, en el caso de una amina como un amino, en el caso de un alcano como un alquilo, y en el caso de un halógeno como un halo. En el caso de los halógenos pues recibirán el nombre halo, pero en general es para nombrarlos, se les dice así, pero en realidad se nombrarán como cloro, bromo, yodo, flúor, según sea el caso. Cuando estén escuchando este video, por favor, les encargo que saquen su libro y vean la tabla para que comprendan lo que yo estoy diciendo. Si ustedes no están hojeando su libro, les estoy hablando en otro idioma, no están entendiendo lo que les estoy diciendo. Para continuar, entonces, ¿quién es el grupo funcional alcohol? Los alcoholes pueden considerarse como derivados orgánicos del agua. ¿Por qué razón? Porque en los alcoholes se podría decir que uno de los hidrógenos del agua fue sustituido por un grupo orgánico o una cadena R. ¿Sí? Si sustituimos uno de los hidrógenos, si quieren, podemos decir que es este, o si quieren, podemos decir que fue este, por una cadena R obtendríamos esto, R o H. La cadena R representaría la cadena carbonada, que puede ser aromática, en el caso de los fenoles, por ejemplo, o puede ser alifática. Alifática puede ser cíclica o no cíclica, ¿sí? Y entonces obtendríamos un alcohol que podría ser alifático o un alcohol que podría ser aromático. R entonces es una cadena carbonada que se presenta con uno o más radicales de OH. Esto también es importante. No quiere decir que solo un OH puede tener la cadena R a lo largo de ella. Puede tener muchos OH y según la cantidad de OH que tenga, entonces se nombrarán como dioles, trioles, tetraoles, etc. ¿Sí? Vamos, entonces. Acá dejé yo este espacio negro acá arriba para poder indicar por qué los alcoholes pueden considerarse derivados del agua, ¿verdad? Ya lo vimos hace un ratito en la diapositiva anterior, pero para que quede más claro, nosotros recordamos que el agua está formado por dos hidrógenos. Cuando nosotros sustituimos al hidrógeno, a uno de los hidrógenos por una cadena R, nosotros obtenemos el grupo funcional alcohol. Esa cadena R también podría ser una cadena R, vamos a poner aquí, aromática, ¿verdad? Unida al OH. Sería un alcohol aromático, por ejemplo, el más simple o básico sería el fenol.
De hecho, no solo los alcoholes se consideran derivados del agua. Cuando en el agua sustituimos los dos hidrógenos por dos cadenas R, obtenemos al grupo funcional éter. Y cuando en el hidrógeno sustituimos, cuando en el agua, en lugar de azufre, de oxígeno, tendemos azufre, entonces obtenemos al grupo funcional tiol. ¿Sí? Entonces, son sustancias que son parecidas a la estructura del agua, lo único que los hidrógenos han sido sustituidos por una cadena R o por dos cadenas R en el caso de los éteres. Y en el caso de los tioles, en lugar de tener OH, tenemos SH. Vamos a ver entonces, continuando con esto. Los alcoholes pueden dividirse en tres clases. Esto es bien importante para cuando veamos las propiedades químicas de los alcoholes, porque dependerá de si el alcohol es primario, secundario, terciario, la capacidad de reaccionar o no, o en qué reacciona, a qué se convierte. Entonces, por favor, es importante que sepamos reconocer quién es un alcohol primario, quién es un alcohol secundario, quién es un alcohol terciario. Lo vamos a volver a mencionar cuando veamos las reacciones, pero para adelantar y ustedes puedan revisar en su libro siempre. Esto lo tenemos en la página del libro negro, página 499. Un alcohol primario es aquel en el que el OH está unido a una cadena E. Veamos, aquí tenemos el OH y acá está la única cadena R que tiene este OH. Es aquel en el que el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono primario, ¿verdad? Si se dan cuenta, este OH está unido a este carbono, la única cadena R que tiene. Pero este carbono, al que está unido el OH, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. Entonces, es un alcohol primario porque el carbono donde está prendido el OH tiene 2 hidrógenos y una cadena R. Una cadena R que está acá y los 2 hidrógenos que están acá. Alcohol primario. Si lo quieren ver dibujado de otra forma, vamos a elegir otra vez el color blanco. Un alcohol primario. Acá está la cadena R, que sería aquí en este ejemplo que ustedes tienen a la derecha, el único LCH que está acá. Que está unido a un carbono que además tiene 2 hidrógenos. Y ahí está prendido el OH. Entonces, es un alcohol primario. Ustedes sabrán cómo se lo aprenden, porque el carbono donde está prendido el OH tiene una cadena R, o ustedes saben si se lo aprende que es un alcohol primario, porque el carbono donde está unido el OH tiene 2 hidrógenos. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. La cosa es que ustedes lo entiendan. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante a la hora de las reacciones químicas saber si es un alcohol primario, porque de esa forma sabremos en qué se va a convertir a la hora de oxidarse. Saber si es un alcohol secundario, porque de esa forma sabremos en qué se va a convertir a la hora de oxidarse. Lo mismo para alcoholes terciarios. ¿Qué es un alcohol secundario? Pues muy parecido a lo que acabo de hacer con el primario, solo que el primario, en el caso del secundario, el carbono donde está prendido el OH está unido a un carbono que tiene 2 cadenas R. Una cadena R, 2 cadenas R. ¿Dónde está acá? Acá está el carbono. Vamos a elegir el color rojo, ¿verdad? Aquí está el carbono donde está unido el OH. Acá está unido el OH. Y este carbono donde está unido al OH tiene solo un hidrógeno. Y unido a él tiene esta cadena R y esta cadena R. O sea que el carbono donde está unido el OH tiene una cadena R, 2 cadenas R y un hidrógeno. Lo mismo que tenemos acá, lo único que lo tenemos desarrollado. ¿Y quién es el alcohol terciario? El alcohol terciario es aquel alcohol en el que el carbono al que está unido el OH tiene 3
cadenas R. No importa cómo sean esas cadenas R, grandes, pequeñas, ramificadas o no, cíclicas o aromáticas, la cosa es que tiene 3 cadenas R. Hasta 1, 2, 3. Ahí es donde está prendido el OH. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Lo que tengo que evaluar es el carbono donde está prendido el OH. ¿Sí? Entonces, el alcohol terciario es aquel en el que el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono terciario, o sea, a un carbono terciario, un carbono que está unido a 3 cadenas R. Aquí faltan los enlaces, que se los voy a poner yo, aquí está el otro. Si vemos el carbono donde está unido el OH, está unido a estos 3 CH3, que representarían las 3 cadenas R, y ahí está prendido el OH. Es 2 cadenas R y ahí está prendido además el OH. Y esta es una cadena R y ahí está prendido además el OH. Lo pueden revisar si ustedes creen que se les hace más fácil comprenderlo leyéndolo en su libro, lo pueden revisar en su libro también. Vamos a ver, continuando con lo que nos corresponde. En esta parte hablamos sobre la nomenclatura común. Es muy importante mencionarla, no porque yo vaya a trabajar preguntándoles nomenclatura común de los compuestos, pero sí es importante mencionarla porque muchos de los alcoholes tienen uso comercial o uso industrial. Entonces es importante conocerlos para que cuando nos topemos con algún tipo de esos alcoholes, nosotros sepamos que son alcoholes, ¿verdad? Y que los estudiamos químicamente hablando. El nombre se forma con la palabra alcohol seguida del nombre del alquilo con el sufijo "ic". Por ejemplo, alcohol metílico. ¿Por qué metílico? Porque viene de un alcohol que está formado por una cadena tan pequeñita de un único carbono. La cadena de un carbono es el metano, ¿se acuerdan? Pero como este es un alcohol, entonces en lugar de metano se le agrega la terminación ico o metílico. Entonces, y se le antepone la palabra alcohol. Alcohol metílico. En este caso son 2 carbonos, entonces viene del etano. Se le antepone la palabra alcohol y se le agrega la terminación ico. Entonces sería alcohol metílico. En el caso de este, que sería, que está formando una crucita, ¿se acuerdan que les dije que era un carbono terciario, era un terbutil, un neobutil, entonces este es el alcohol terbutílico. ¿Por qué? Porque el carbono donde está unido el OH tiene 3 cadenas R, chiquititas, pero tiene 3. Una acá, la otra acá, la otra acá. Alcohol ter de 3 carbonos unidos al carbono central butílico, porque son 4 carbonos en total al final, contando el carbono donde está prendidito el OH. Alcohol isopropílico, porque tiene la forma iso, pero aquí como aquí no se ve, no le cambié color al CH3, pero se los voy a remarcar ahorita. Corrijan ustedes a la hora de estar estudiando sus diapositivas, que ya las cargué a la plataforma. Aquí hay un CH3, está prendido aquí y aquí. Entonces, esta es la forma iso, si se acuerdan, ¿verdad? Pero como tiene un OH, es el alcohol iso de 1, 2, 3 carbonos, propílico, de ahí viene el nombre, del isopropano, y le vamos a cambiar la terminación ano por la terminación ílico. Entonces, alcohol isopropílico. Y alcohol, este es el benceno, tiene un CH3, un CH2, perdón, de por medio. ¿Se acuerdan que así se llamaba bencil, verdad? Entonces vamos a cambiar vamos a anteponer la palabra alcohol y agregar la terminación ico. Entonces se llamaría alcohol bencílico. Si se dan cuenta, todos están como sustituyentes y cambiamos le agregamos la terminación ico a la terminación i. Metil, ico, metílico. Etil, ico, etílico. Serbutil, le agregamos la terminación ico, butílico. Isopropil, le agregamos la terminación ico, isopropílico. Y la terminación de bencil, le agregamos ico, bencílico. Y todo se les antepone la palabra alcohol. Eso es por lo menos aprender a reconocerlos con nomenclatura común, ¿verdad?
Vamos a seguir. Acá tenemos el sistema UPAC, las reglas de nomenclatura UPAC. Las reglas son las mismas que hemos visto hasta el momento. Lo único que ahora, si tenemos dobles enlaces, si tenemos triples enlaces, si tenemos grupos alquilo, ¿quién tiene prioridad? Pues si revisan la tabla de la que hablamos al principio, quienes están arriba son los alcoholes. Entonces ahora, a la hora de buscar numerar la cadena, tengo que buscar darle el menor número posible al OH. Por lo menos al primer OH que me encuentre en la cadena. Ojo entonces. La cadena continua más larga de carbonos que contiene el OH, el grupo OH se toma como compuesto básico. Ahorita mi prioridad, si tengo grupos alquilo, si tengo dobles y triples enlaces, si tengo OH, quien tendrá prioridad va a ser darle el menor número al OH. Pero siempre buscar la cadena carbonada más larga que contenga este grupo, ¿verdad? La cadena se numera a partir del extremo al que se encuentra más próximo, es decir, hay que darle el menor número. El grupo hidroxilo. Es decir, asignarle el menor número al carbono que tiene el OH. Lo que hemos venido trabajando, lo único que estamos agregando un grupo funcional de mayor prioridad, pues ahora hay que tratar de darle la prioridad, perdón, un grupo funcional de mayor prioridad, entonces ahora hay que darle la mayor prioridad a él para el momento de numerar la cadena. Al nombre del alcano se cambia por la terminación OL. Es decir, ahora vamos a darle terminación OL porque la prioridad la tendrá el alcohol cuando él está como prioridad. Cuando está como sustituyente no se nombra OL, se nombra hidróxido. Para eso es la tabla, por eso se la tienen que aprender. El nombre del alcano se cambia por la terminación OL. Si hay más de un OH y es como grupo funcional principal, entonces se indica la posición de ese OL, ¿verdad? De esos alcoholes, de esos OHs. Si aparece más de un grupo hidroxilo en la misma molécula, se emplean los sufijos. Si son 2 diol, si son 3 triol, si son 4 tetraol y así sucesivamente. No hay que olvidar que tenemos que indicar la posición donde están esos OHs, así como indicábamos la posición de los dobles y triples enlaces, debemos indicar la posición de los OHs también. En estos casos se sigue conservando el nombre del alcano básico. Por ejemplo, se va a buscar la cadena carbonada más larga que contenga la mayor cantidad, no, la mayor no, todos los OHs, porque sí tengo que buscar la cadena más larga, pero incluyendo a todos los OHs. Y se les asigna su posición. El grupo OH tiene prioridad al numerar con respecto a dobles y triples enlaces. Ahora los dobles y triples enlaces pasan a ser grupos alquilos según la tabla de prioridades y pues van a tener una prioridad más baja que los alcoholes. En la tabla de la página 598, tabla 16.1, están la prioridad de los grupos funcionales. Alqueno lo ponen debajo de alcano y debajo de alqueno lo ponen alqueno lo ponen debajo de amina y debajo de alqueno ponen alquino y debajo de alquino iría alcano. Ahí falta esa parte, pero la pueden agregar ustedes en la tabla. Repito, debajo de amina ponen alqueno, debajo de alqueno ponen alquino y debajo de alquino iría alcano y debajo de alcano iría el aluro. Así quedaría la tabla. Para que lo puedan agregar, por favor. Vamos. Ejemplos de alcoholes con nombre común y UPAC. Para que los reconozcan. Después vamos a practicar, pero vamos a practicar la UPAC nada más. Acá se borró el enlace. Acá se borró el enlace. Aquí hay un enlace. Aquí hay un enlace. Y aquí hay un enlace. Bueno. Entonces, recordemos que tiene una forma de ISO, ¿verdad? De Y, miren, termina en, perdón, acá está. Tiene una forma de Y, esta sería una terminación y esta sería la otra. Si lo vemos, esto sería así, una forma de Y. Entonces, ese es el alcohol isopropílico como nombre común y como nombre UPAC, que es que vamos a practicar, está en posición 2 el OH, ya sea que cuente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, 2-propanol.
En este caso, 1, 2, 3, si cuento de izquierda a derecha, 1, 2, si cuento de derecha a izquierda, entonces me quedaría en posición 2 contando de derecha a izquierda y ese sería el 2-butanol o alcohol sec-butílico. ¿Se acuerdan que cuando un sustituyente está prendido en el carbono 2, en este caso es un butil, pero tenemos el OH en posición 2, entonces sería un sec-butílico para nomenclatura común. Y en este caso sería 1, 2, 3. Entonces sería, tenemos que dar, como digamos que es en la menor prioridad, la mayor prioridad al alcohol, entonces sería en posición 1 el OH, entonces este quedaría con Yupac 2-metil, 1-propanol. Y en común, alcohol isobutílico, ¿por qué no propílico? Y sí butílico, porque si se dan cuenta tenemos esta forma de Y, pero tiene 4 carbonos, no 3, como esta que tiene 1, 2, 3 y tiene forma de Y también. Pero este tiene forma de Y, pero con 4 carbonos. Continuamos. Estos son solo ejemplos. Acá vamos a practicar la nomenclatura. Este videito va a ser corto, para que no cueste que cargue. Vamos a practicar la nomenclatura utilizando las reglas Yupac. Vamos entonces. Si se dan cuenta, el OH lo tengo acá, ¿verdad? Entonces, como la regla dice que hay que buscar la cadena carbonada más larga que contenga los OH y asignarle el menor número al grupo funcional de mayor prioridad, en este caso el OH, entonces yo tengo que empezar a numerar de este lado. En este caso me quedaría 1, 2. Vamos a ver hasta dónde sigue la cadena más larga. 3, 4, 5, 6, 7. Es muy obvia, ¿verdad? 3, 4, 5. Sí, entonces seguiría hasta acá. 7, 3, 4. Ya sabemos que los demás son continuos. En posición 1 no tengo nada. Por ser de 7 va a ser un heptano. En posición 2 tiene el OH y tiene un metil. Y en posición 3 tiene otro metil y también tiene un isopropil. Entonces, ¿quién va primero? La I. Entonces, este sería 3 isopropil guión 2,3 dimetil dimetil. En posición 2 tengo, ahora miren, no hay dobles enlaces en estas estructuras, entonces no hay necesidad de poner el número del doble enlace. Entonces en este momento, como no hay dobles ni triples enlaces, la posición de los números del doble la va a ocupar el número del alcohol. 2 heptanol. Y querría decir que este 2 corresponde a este ol. ¿Qué pasaría si hubiera un doble enlace? Entonces, si hubiera un doble enlace, vamos a hacer un ejemplo hipotético para el final. Y supongamos que el doble enlace está en posición 4. Entonces quedaría 4 hepten. En 4 está el en. Y en posición 2 el ol. O sea, la numeración del grupo funcional o que me reconoce al grupo funcional principal se va dejando para de último, ¿sí? Si hubiera habido un triple también, pónganle que hubiera estado en posición 6, entonces hubiera quedado, por ejemplo, el final, ¿verdad? Aquí arriba lo voy a poner. 4 hepten. En posición 5, pongámosle que hubiera estado el triple. 5 in 2 ol. Si se dan cuenta, si hubiera habido dobles y triples, el número del doble iría antes del nombre principal con su terminación. De ahí el número del triple con su terminación. Y por último, el número del grupo funcional y posición de mayor importancia, que en este caso representaría al alcohol. Ojo con esto. Esta es la respuesta de este y estas son hipotéticas, ¿verdad? Si hubieran triple y doble, y si hubiera doble, nada más. Veamos con esta. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, un OH,
Esta la arreglé, le faltaban unos enlaces y le faltaban unos hidrógenos para cuando la comparen con su hoja si la imprimen las diapositivas, no sé qué hace. Arreglé porque estaban corridos unos enlaces. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4. Bueno, tengo que empezar a numerar de la izquierda porque le doy el menor número al alcohol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9 y 10. Sí, tiene que ser recto porque si numero para acá, dejaría libre esta estructura, no la podría nombrar. Entonces, ¿qué tengo? Es un decano y en posición 3 un metil, en posición 8 un metil, en posición 7 un propil y en posición 4 un isopropil. Entonces empezaríamos con el iso 4, isopropil, en posición 3 y en posición 8, 3,8 dimetil, en posición 7 un propil, tiene una cadenita de 3. En posición 7 un propil. Y ya está en ya está este. Entonces ahora el alcohol, el OH, está en posición 4. Decano, nol. En posición 4 tiene el OH. Y ahí quedaría. Entonces vamos a continuar. Ya la próxima hoja de trabajo son alcoholes combinando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y acá tenemos alcohol metílico. Algunos alcoholes importantes, esto es importante que escuchen, por favor, los jóvenes que están usando el hilo blanco con verde, esta parte no la tiene su libro, esta parte no la tiene su libro, se llaman alcoholes con importancia comercial. Estos son alcoholes con importancia comercial, entonces ojo porque van a tener que buscar quién les mande copia de esta parte del libro porque el libro blanco no la tiene. Entonces, alcohol metílico, también llamado alcohol de madera o metanol, se absorbe por la piel y es tóxico. Este es uno de los alcoholes con los que se contaminan los alcoholes cuando los hacen caseros, cuando tratan de hacer alcohol etílico casero o la famosa cucha, por ejemplo. Pues es muy peligroso el proceso si no se hace bien porque este alcohol es contaminante y es muy dañino para la salud, es tóxico. La ingestión de 15 mililitros causa ceguera, inclusive puede causar la muerte o un coma. El organismo lo metaboliza ácido fórmico y en cierto grado formaldehído. Es muy dañino, inclusive puede ser mortal a los 30 mililitros consumidos. Han habido casos, ¿verdad?, de intoxicación con este alcohol y muerte, por supuesto. Alcohol etílico, este es el famoso alcohol etílico, es el alcohol de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Los vinos, la cerveza, las bebidas alcohólicas de cualquier marca y de sabor, de índole, es el alcohol etílico, el de uso comercial. También llamado etanol, es el miembro más importante y el mejor conocido de los alcoholes.
El máximo uso del etanol es como bebida de vinos y tiene aproximadamente el 12% de etanol en volumen. Las cervezas, las sidras contienen alrededor del 4%, el whisky, la ginebra y el brandy del 40 al 50%. El contenido alcohólico de una bebida se indica como grado alcohólico. Ejemplo, el whisky que contiene 50% de alcohol es de grado alcohólico 100. O sea, ustedes van a encontrar qué tanta concentración de alcohol tiene una bebida alcohólica en grados, no en porcentaje. Y el alcohol isopropílico, que es el alcohol tóxico cuando se ingiere, pero a diferencia del metanol no se absorbe por la piel. Su uso principal es como alcohol para fricción y no está sujeto a las restricciones legales que se exigen al etanol. Pues esta parte van a tener que buscarla los que tienen el libro verde, porque esto sí lo agregó el libro en esta edición. No lo tiene el libro verde ni el azul de antes, o ediciones pasadas, ¿verdad? Inclusive agrega al propanol, que no lo tengo en la presentación, al 2-propanol, que es el alcohol desinfectante. Es ese alcohol que se utiliza comúnmente para desinfectar heridas, que estamos usando en el gel, por ejemplo, es este alcohol. En los geles estos que se están vendiendo comercialmente, el mínimo de exigencia que tienen de tener para desinfección es del 70%. El que se vende en las farmacias que tienen conocido como relecito, está una concentración del 70%, significa que el 30% restante es agua, ¿verdad? Es el ideal para desinfección de un montón de microorganismos, o mata un montón de microorganismos. Este no está aquí en la presentación, pero está en el libro negro como nuevo, como material nuevo que agrega esta edición del libro. Los glicoles son cadenas de carbonos con 2 o más grupos hidroxilo. Por ejemplo, tenemos al etilenglicol, que es el que tiene 2 OH, lo podemos ver acá. La estructura sería una cadena de 2 carbonos con 2 OH, uno en cada carbono. Este sería el 1,2 etanodiol, ¿verdad? Estamos diciendo en posición 1, en posición 2 tenemos del etano, tenemos 2 OH. En nombre común, etilenglicol. El propilenglicol es una cadena de 3 átomos de carbono, es el propano. En posición 1 y 3 tenemos el OH, entonces sería 1,3 propano diol. Ojo, no pongo 1,3 dipropanool, sino que 1,3 propano diol. Lo mismo que sucedía con los dobles enlaces. Si ustedes ponen di antes de propano o di antes de etano, lo que están diciendo es que tienen 2 cadenas de 2 o 2 cadenas de 3. No es así. Va a la par de la terminación el prefijo di, tri, tetra, etc. Diol, triol, tetraol, etc. y la numeración antes del nombre principal. Y el glicerol 1, 2, 3, un OH en cada carbono. Entonces, como nombre Yupac, 1,2,3 propano, triol, indicando que en posición 1, 2 y 3 tenemos esos triol que estamos hablando en la terminación del nombre según la Yupac. Esta parte pues, es para que ustedes la lean, ¿verdad? No la voy a leer del todo yo, pero es el uso importante o la importancia que tienen los glicoles de los que hablamos hace un ratito, ¿verdad? A manera de resumen, el etilenglicol que se usa como un anticongelante en sistemas de calefacción y enfriado, los famosos antirrefrigerantes o refrigerantes sería, tienen un sabor dulce. El propilenglicol, que es insípido, inodoro, incoloro, viscoso y se usa como humectante en productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos, es solvente para la coloración de alimentos, es anticongelante de alimentos. Y el glicerol o glicerina es otro bien conocido, es un líquido incoloro y viscoso de sabor dulce, muy soluble en agua e insoluble en solventes no polares. Debido a que posee 3 grupos OH por molécula, cada uno es capaz de formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Es una de las características bien importantes que tienen los alcoholes. Gracias a sus OH pueden formar puentes de hidrógeno, que eso los hace ser solubles en agua y los hace tener otros sinfín de características que vamos a ver más adelante.
En ocasiones se utiliza como aditivo en los alimentos para conservar su hidratación. Por esta característica, la glicerina es útil como suavizante de la piel en los productos como lociones corporales, cosméticos, cremas para afeitar, jabones y líquidos. Es de uso muy popular el glicerol o la glicerina, ¿verdad? Propiedades físicas de los alcoholes. Los alcoholes, los homólogos de 1 a 4 átomos de carbono, son solubles en agua, por obvia razón. Pues los que tienen un OH y tienen una cadena tan chiquitita, pues este OH le permite solubilizarse en agua. Pero si aumenta la cadena de carbonos, disminuye la solubilidad. ¿Por qué? Porque entre más grande la cadena carbonada, menos soluble se hace en agua. Esto es como decir, ¿yo sé nadar? Sí, yo sé nadar. Pero no es lo mismo nadar cargando a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿el OH le confiere solubilidad en agua a las cadenas carbonadas? Sí, pero no es lo mismo una cadena de 1 a 4 carbonos a una cadena de 6, de 7, de 8, 9 y o más grande, ¿sí? Para que una cadena grande pueda ser soluble en agua, tendría que tener muchos OH. O sea, hay que evaluar no solo el tamaño de la cadena, sino también la cantidad de OH que tiene unida a él. De 5 átomos de carbono en adelante son insolubles en agua. Y los alcoholes son polares, pero son solubles en casi todos los disolventes no polares comunes, como el tetracloruro de carbono, el éter y el benceno. Los puntos de ebullición son relativamente altos por la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Si tienen, entre más OH tenga, más capacidad de formar puentes de hidrógeno y por consecuencia más solubles en agua serán. O si estamos hablando de puntos de ebullición, entre mayor cantidad de OH, mayor capacidad de formar puentes de hidrógeno y por consecuencia más amarraditos van a estar y entonces más energía necesitamos para separarlos y por lo tanto mayores su punto de ebullición. Los alcoholes de 1 a 10 átomos de carbono son líquidos, incoloros y de olor característico. Y de 11 átomos en adelante son sólidos, blancos y cristalinos. Dentro de las propiedades químicas vamos a hablar de la oxidación con permanganato de potasio en frío. Cuando una molécula de alcohol se oxida, sufre la pérdida de hidrógeno. Por favor, repasar esta parte en el libro, Oxidación de alcoholes, que está en la página 513 del libro negro, página 513, porque ahí empezamos a ver las propiedades químicas de los alcoholes, que sería la oxidación de alcoholes con permanganato de potasio. ¿Qué pasa si tengo un alcohol primario? ¿Se oxida sí o no? ¿Qué pasa si tengo un alcohol secundario? ¿Se oxida sí o no? ¿Qué pasa si tengo un alcohol terciario? ¿Se oxida sí o no? ¿Cuál es el reactivo a utilizar? Y el otro tipo de propiedad química que vamos a ver es la reacción química de deshidratación de alcoholes, que es el contrario de la hidratación de alquenos. Esas dos partes, por favor, les encargo que repasen para el próximo video. Aquí tenemos la oxidación de alcoholes primarios, oxidación de alcoholes secundarios, oxidación de alcoholes terciarios, la prueba de Lucas para alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y la deshidratación de alcoholes, que son las propiedades químicas que vamos a ver de alcoholes antes de entrar a éteres y tioles. Entonces, chicos, con esta misma presentación grabaré el siguiente video, pero continuando con la parte de propiedades químicas de los alcoholes, los 3 tipos de reacciones que acabo de mencionar.